las cosas van a suceder, porque estamos en los últimos tiempos. Nuestra fe es probada. Se levanta el acusador de nuestras almas y nos acusa y nos envía miles de misiles. Es una guerra continuamente, espiritualmente, sobre cada uno de los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, dice la palabra. La palabra de Dios dice en Hechos que vino el Espíritu Santo y vino con poder sobre aquellos que estaban allí. Vino con poder. Entonces, si Él vino con poder sobre aquellos, cuando nosotros le conocimos a Jesús, el Espíritu Santo vino sobre nosotros con poder, nos empoderó. Y Él nos empoderó en todas las áreas. Y la palabra de Dios dice que cada palabra que sale de nuestros labios sale con poder. Tenemos el poder de dar vida y tenemos el poder de dar muerte. Y a veces nosotros simplemente usamos la palabra para dar muerte, no para dar vida, no para bendecir, porque es tanto el desánimo de estos tiempos que el diablo nos entretiene con todo lo que está pasando en estos tiempos. Y uno de los puntos más que está usando, y déjenme decirle que aquí en Argentina y en todas partes del mundo, es la economía. No alcanza. La palabra de Dios dice que habría hambre. Y usted dirá, pero somos los hijos de Dios. Entonces, si usted cree que es un hijo de Dios, comience a alabar, a glorificar a Dios, a declarar con sus labios, comience a empoderarse de la presencia de Dios, para que todo muro, para que toda circunstancia, para que todo problema, para que toda enfermedad comience a caer, porque en usted está el poder del Espíritu de Dios, porque así dice la Biblia. Si usted se queda ahí en silencio, la palabra de Dios dice, grítame, clama a mí, grítame. Dios sabe de nuestros corazones, pero es necesario abrir nuestros labios para decirle, Señor, yo clamo a ti por esto, Señor, que los cielos se abran, porque tu palabra dice que los cielos se abran, que caiga esa lluvia de bendición sobre mi vida, sobre mi familia. Pero lo tiene que hacer. Y usted dirá, pero parecemos locos, apóstol. Bendita locura. Porque yo te aseguro que tú vas a ser un hombre y una mujer, tu familia va a estar en bendición. No quejándote por problemas o pisoteados por los problemas. En este día quiero hablar de lo que es la presencia de Dios, la unción. Y le pido a Dios que cada palabra que salga de mi boca pueda estar hablando a tu corazón, y que la sabiduría de Dios sea sobre tu vida, que el Espíritu de Dios sea abriendo nuestros entendimientos para poder comprender la palabra. No venimos aquí y lo voy a repetir, no sé, hasta que me vaya con el Señor o nos vayamos. No venimos aquí a estar sentados, a descansar.
no venimos aquí a calentar un asiento. Venimos a adorar a Dios, venimos a clamar a Dios y venimos a buscar la guía de Dios, que es a través del Espíritu para nuestras vidas. Voy a estar, hablando de lo que es la presencia de Dios, la unción sobre nuestras vidas. Y primero voy a comenzar con la definición de lo que es la unción. Unción es la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La unción es la presencia, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vida ungida es transformada y capacitada para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos son los que están ungidos aquí con esa unción, con esa presencia? A ver, yo quiero ver manos levantadas. Y no tenga miedo, levante bien la mano. ¿Cuántos son aquellos que están con esa unción en su vida, con esa presencia y ese poder? ¿Cuántos son aquellos? Tiene que haber presencia de Dios en nosotros. Tiene que haber presencia de Dios. Tiene que estar la unción de Dios sobre nosotros. Tiene que estar el poder del Espíritu de Dios sobre todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y voy a traer 2 ejemplos de personajes de la Biblia que, teniendo la unción, perdieron esa unción. ¿Y qué es lo que hizo que esa unción se fuera o que se perdiera? Y también tenemos aquel personaje que fue ungido, pero conservó la unción. Gloria a Dios. Y voy a estar hablando de Saúl. Y en el tiempo de Saúl, Israel tenía un sistema teocrático en el cual Dios era su rey y líder supremo. En Israel no había rey más que Dios. No había rey. Dios era el gobernante del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pasaba por crisis y guerra, Dios levantaba líderes para defender y guiar al pueblo. Estos fueron los jueces que representaban el gobierno de Dios entre los israelitas. ¿Se acuerda que en la palabra de Dios tenemos el libro de los jueces? Usted se pone ahí, ahí los va nombrando, lea los libros de los jueces. De paso va aprendiendo. Débora, ¿cuántos recuerdan que Débora era profetisa y era jueza? Ella aconsejaba, ella practicaba la justicia y hacía como Dios le enviaba que hiciera, y iba y hablaba y llevaba mensajes de parte de Dios. Entonces, como no había un rey humano, el pueblo debía de buscar su socorro y salvación en Dios. No había un rey humano, alguien que gobernara, que pudiera tomar decisiones. Cuando el pueblo de Israel estaba en caos, cuando el pueblo de Israel estaba en crisis, como estábamos hablando, ellos tenían que correr y buscar respuestas, defensas, el socorro en Dios. Ellos tenían que buscar la ayuda
y no era a través de un rey, sino era Dios. No había gobernante más que Dios. Pero un día el pueblo, en ese tiempo estaba Samuel como profeta, sacerdote. Y Dios hizo cosas poderosas a través de la vida de Samuel. Aquellos que les gusta leer la palabra, que les gusta escudriñar, es un libro, primera y segunda de Samuel, muy lindo, porque Dios habló a Samuel y le guiaba a que hablase a los hijos, a que corrigiera al pueblo. Samuel fue entregado desde pequeño. Recuerdan a su mamá Ana, ¿verdad? Que no podía tener hijos. Y ella le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y él se crió en la casa de Dios. Él le sirvió al sacerdote Elí. Y Dios lo usó tremendamente a Samuel. Entonces el pueblo de Israel llegó a un punto que dijo: queremos rey. Qué problema, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Que cuando estamos en crisis, que cuando estamos en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en vez de ir a la presencia de Dios, en vez de estar empoderado con la presencia de Dios, con la unción de Dios, corremos a hombres y esperamos en hombre. Y el problema es cuando el hombre te defrauda. Se nos olvida que al hombre donde fuimos, a donde corrimos, se nos olvida que es de carne y huesos como nosotros y que tiene muchísimas dificultades como la tenemos todos nosotros. Entonces el pueblo de Israel, no sé qué le sucedió. ¿Se habrá cansado de esperar en Dios? ¿Se habrá cansado de pedir socorro a Dios? Que pidieron un rey. Le pidieron a Samuel que hablara con Dios y que le pusieran un rey, un hombre como rey que gobernara. Y si usted lee en la palabra, dice que a Samuel le dolió mucho, que lloró ante la presencia de Dios, por ver cómo el pueblo, en vez de buscarlo a Dios, en vez de consultar con Dios, en vez de estar lleno de Dios. En aquel tiempo no estaba el Espíritu de Dios en la tierra como está en este tiempo. Ellos tenían que hacer sacrificio para poder entrar a la presencia de Dios, tenían que ofrendar por los pecados, tenían que hacer tantas cosas para ser perdonados. Y nosotros lo tenemos tan fácil. Tenemos la puerta abierta para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, al trono de gracia, dice la palabra.
Dice que Jesús, cuando Él se fue y dejó los discípulos estaban tristes. Dice que le dijo: me tengo que ir, no van a quedar solos porque voy a enviar al Espíritu Santo, voy a enviarles el Consolador, el que les va a ayudar, el que va a estar con ustedes en todo tiempo, el que les va a guiar, el que va a venir con poder sobre ustedes. No teman. Mire si lo tenemos fácil. Problemas, dificultades, la palabra de Dios dice que vamos a estar pasando. Y en los últimos tiempos veremos cosas, habrá persecuciones, físicamente, espiritualmente. Pero no teman porque yo estoy con ustedes. ¿Dice así la palabra o no lo dice? Entonces, en el primer problema, en la primera dificultad, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al Señor, le decimos: Señor, vengo delante de tu presencia. Tú pusiste poder sobre mi vida y tu palabra dice que echaríamos fuera los demonios, y tu palabra dice que le diríamos a esa montaña: muévete, y esa montaña se moverá. Y tu palabra dice, Señor, que oraríamos por los enfermos y los enfermos se sanarán. Y tu palabra dice, Señor, que tú, si te pedimos, tú nos darías. ¿Hacemos eso o no lo hacemos? Eso era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y a veces no nos es suficiente con lo que Dios nos habla, con las promesas que hay en su palabra para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos. La palabra de Dios dice que ya no somos esclavos del pecado, que Él trajo libertad a través de esa cruz, que somos nuevas personas, que cuando está la presencia del Espíritu, allí hay libertad. ¿Y por qué hay tanta aflicción? ¿Por qué hay tanta amargura? La unción de Saúl. Saúl fue el primero elegido por Dios para ser rey de Israel. Saúl es un ungido por Samuel, recibiendo el Espíritu de Dios. El pueblo pidió rey, Dios le dio un rey. ¿Cuál era? Saúl. En 1 de Samuel capítulo 10 verso 1, Reina Valera 1960, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por siempre sobre tu pueblo Israel? Comienza a profetizar y es transformado en un nuevo hombre. Cuando Samuel se derrama sobre él el aceite, la unción, la presencia de Dios sobre él, ese hombre fue transformado en sus pensamientos. El corazón de Saúl era un corazón humilde, un corazón agradable delante de la presencia de Dios. Pero en 1 de Samuel capítulo 15
Saúl desobedece a Dios, llevando a la retirada de la unción. Saúl desobedece a Dios y es ahí cuando la unción se retira de él. Él tenía que obedecer a Dios. Dios le envía en el capítulo 15, voy a leer porque hay que leerlo todo el capítulo y es mucho, pero voy a leer el verso 22 y 23 y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor lo envía a Saúl. Saúl, toda batalla que él peleaba, todas las batallas él la ganaba, porque había unción en Saúl. Dije que él tenía un corazón humilde, había humildad en su corazón cuando él fue ungido. Entonces todo enemigo que se levantaba contra Israel, Dios iba con Saúl y él ganaba todas las batallas. Dios le daba la victoria. Pero en una de esas batallas el Señor le dice a Saúl: mata a todos, no deje ni uno vivo. Le dice: mata mujeres, hombres, niños, animales, mátalos a todos. Eran los enemigos de Israel. Y él fue a la batalla y no mató a todos. Desobedeció a Dios. Por eso le digo, le invito a que usted en su casa lea el capítulo 15 completo. Entonces, para Dios, a Dios le agrada la obediencia. Entonces en el corazón de Saúl entró la rebelión, entró la desobediencia, desobedeció a lo que Dios le mandó hacer. Su corazón se puso obstinado, orgulloso, mató a profetas de Dios, consultó a brujería, a adivinas, porque él ya no sentía la voz de Dios. La unción se había retirado de Saúl, la presencia se había retirado de Saúl. Y eso sucede con nuestras vidas espirituales. Entristecemos al Espíritu Santo que está en nosotros y lo vamos adormeciendo, lo vamos apagando con nuestra desobediencia, con ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, con no buscar la presencia de Dios, con no estar orando, estar leyendo la palabra, con no obedecer lo que Dios nos pide. Con entretenernos con cosas de este mundo, con amar más al dinero. El apóstol
en estas últimas semanas tiene una frase: primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, y siempre es Dios primero en todo lugar. Pero hay algunos aquí dentro que se han olvidado de poner a Dios en primer lugar. Se han olvidado de cumplir lo que dice la palabra, en obedecer a Dios. Y lo que hace que la presencia del Espíritu comienza a apagarse por lo que estamos haciendo mal. Y ya no sentimos más la voz de Dios. Y nos manejamos a nuestro pensamiento. Nos manejamos como el viento, de aquí para allá. Cuando venimos a la iglesia, todo nos da igual. Por eso yo siempre les digo: declare la palabra de Dios, que se oiga su voz glorificando a Dios, que se oiga su voz cantándole a Él. ¿Cómo no pueden levantar su voz para adorar a Dios, para expresar del corazón todas las cosas que Él ha hecho por usted, por su familia, por sus hijos? ¿Cómo no lo pueden expresar? Porque están atados, están silenciados. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en ustedes? Viene el diablo, un soplido, y ahí se cayeron. Esto es como el cuento de los 3 chanchitos, ¿vio? Y la casita, y qué sé yo, que viene y le sopla y se tumba y... Espiritualmente parecemos eso. Viene la crisis y ahí estamos tirados. Llorando. Y no somos capaces de levantarnos. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo que había en nosotros, que había en ti cuando tú alababas a Dios? ¿Dónde está el poder que traía la libertad a tu espíritu? ¿Dónde está el poder de la oración? ¿Dónde está el poder del clamor delante de la presencia de Dios? Cuando adorábamos a Dios y éramos llenos y hablábamos en lengua, ¿dónde está? ¿Dónde está la autoridad que Dios puso en cada uno de nosotros para reprender a Satanás, para pisarle la cabeza, para que sepa que Él fue derrotado y que no tiene potestad sobre nosotros? Yo estoy segura que usted en su casa no es así. Seguro que si su hijo se manda a uno, le pega unos gritos ahí y le dice: quédate quieto. ¿Verdad? Estoy segura que si hay un desorden dentro de su casa, usted va a tratar de ordenarlo. ¿Verdad? Aunque hoy en día la verdad que los hijos a veces manejan a los padres.
La presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas, más que en otros tiempos. Amén. La unción de Moisés. En Éxodo capítulo 3, del verso 2 al 5 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré este grande visión, porque a causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés fue elegido desde bebé. Ustedes saben toda la historia de Moisés cuando él nace, lo que se mandó a hacer y cómo Dios envió a su madre para que se salvara, su hermana. Todos conocen que después él se sale del palacio, de las riquezas, de las comodidades de Egipto, y se va al desierto. Y estando en el desierto, Dios lo llama con un propósito, para un propósito. Ahí es cuando Dios le dice: te he elegido para que vayas y traigas libertad a mi pueblo, para que tú seas el libertador. Mi pueblo clama, su clamor está delante de mi presencia, y he oído a mi pueblo, he visto a mi pueblo sufrir, y te he elegido a ti para que tú vayas y los saque de Egipto. Entonces Moisés en Éxodo 33:15, Moisés dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Qué tremendo, ¿no? La presencia de Dios en nosotros, la presencia de Dios en Moisés. Si tu presencia no viene conmigo, no nos saque de aquí. Si tu presencia no me acompaña, no nos saque de aquí. Moisés era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, Moisés no avanzaba. Y la vida de Moisés se convierte en un reflejo del poder y la gloria de Dios. Dios estaba con Moisés. Y aquellos que no leyeron la palabra, léanla en Éxodo. Como Dios se le presentó a Moisés, cara a cara lo veía. Él le dio las 10 los 10 mandamientos. Él le dio las tablas de los mandamientos. Él hablaba con Dios, se peleaba con Dios, porque el pueblo de Israel fue un pueblo duro de servir, dice la palabra. Duro de... eran esos tiempos, ahora acá en estos tiempos parece que son otros. No sé. El apóstol dice que acá le ganaron.
Pero las cosas que hacía el pueblo de Dios, viendo la gloria de Dios que les acompañaba, la gloria de Dios sobre Moisés. Moisés le decía a Dios, no, es tu pueblo. Y Dios le decía, yo te lo he dado a ti. Y él le decía, pero es tu pueblo, arréglatela tú con tu pueblo, porque a mí ya. Y el pueblo le hacía enojar a Moisés y cansar y cuantas cosas más. Que no seamos nosotros así, pueblo duro de corazón, sino que así como el pueblo tenía de ejemplo a Moisés, que él sin la presencia de Dios no se movía. La presencia de Dios es la que trae la calma, la paz a nuestras vidas. La presencia de Dios es la que trae la seguridad, es la que hace que nuestra fe crezca, se fortalezca. La presencia de Dios, ir a Dios, es el que disipa las dificultades, el que nos saca en victoria, el que nos mantiene en libertad. La presencia de Dios es la que nos afirma. El Espíritu Santo es el que nos habla, nos recuerda su palabra. Pero vuelvo a repetir, no hagamos entristecer al Espíritu Santo, no hagamos que el Espíritu Santo se adormezca en nuestros corazones. Por eso a veces parecemos zombies. Wow. Espiritualmente. Porque no tenemos reacción. No hay reacción a la presencia de Dios. No hay una reacción. Venimos porque tenemos que venir los martes. Trabajamos porque hay que trabajar. Servimos a Dios porque me comprometí y bueno, que no veo la hora de sacarme este compromiso. Y empezamos con muchísimas excusas para poder sacarnos el compromiso donde nos hemos metido, porque no tenemos reacción a la voz del Espíritu Santo. No tenemos reacción a lo que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros le servimos a Dios, no le servimos al hombre. No nos damos cuenta que si nos oponemos a lo que la pastora está hablando, no nos oponemos al pastor, a la pastora, nos estamos oponiendo a lo que dice Dios, a lo que Dios me envió a que diga, o a lo que Dios me envió a que debo de hacer. No oímos. Por eso debemos de despertar para que la presencia del Espíritu Santo comience a fluir en nuestras vidas a través de la palabra, a través cuando voy a orar, sentir la presencia de Dios. Yo no puedo estar si no siento la presencia de Dios. Si yo vengo a este lugar y me voy sin sentir la presencia de Dios, mi corazón, mi espíritu, me entristezco,
porque no me pude encontrar con el Padre, porque no pude llenarme de su presencia, porque hay algo en mí que lo está impidiendo. Entonces yo le digo: Señor, ¿qué hay que no puedo sentirte? ¿Qué hay que no puedo llorar delante de ti? ¿Qué hay porque mi corazón está endurecido? ¿Por qué está faltando la sensibilidad de tu presencia en mí? Y a veces me arrodillo y le digo: Señor, yo no me voy a levantar de aquí si no siento tu presencia, porque la presencia del Espíritu de Dios es la que te trae vida, es la que te trae gozo, es la que te trae fuerzas, es la que te hace continuar, avanzar, creyendo en las promesas de Dios, agarrada de la mano del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, iglesia. Ayer vinimos a orar, todos los lunes tenemos oración. Yo le decía a mi esposo: yo no puedo creer que seamos, ¿cuántos éramos? ¿3? ¿4? Cuando me he cansado de decirle: vengan a orar, no oyen, no escuchan. Y la verdad es que a veces no tenemos ganas, estamos cansados. Y yo ayer vine cansada y peleaba en mi casa con mi carne. Y mi esposo me dice, no sé por qué, hace como 3 lunes que él viene con dolor de cabeza. Y yo le dije: basta de dolor de cabeza, a la iglesia hay que ir a orar. Venimos, pero él me dice: ora vos, ora otro, ora. Yo: hay que orar. Y yo peleaba en mi casa. Yo decía: Señor, no tengo ganas, como quisiera quedarme acá. Si Él está así, prefiero no ir, quedarme y qué sé yo. Pero yo sentí una fuerza, una voz dentro mío que me dijo: hay que ir, hay que ir, hay que clamar delante de la presencia de Dios, hay que estar delante de la presencia de Dios, si no las cosas no se mueven. Entonces nos pusimos a orar y él oraba. Y él es muy tranquilo para orar. Y después, porque yo les digo que eso pasa, y no pasa solamente en mí, pasan en todos. En todos nosotros pasa eso. Pero hay que vencer. Y él oraba y por ahí. Él es muy pasivo para orar, que yo digo que él a veces ora como si estuviera recitando un poema. Y yo soy como más. Y ayer él empezó a los gritos y caminaba y oraba y clamaba y bueno, no sé qué es lo que decía porque él estaba en su oración, pero a los gritos aquí adentro. Y yo decía: ¿vos podés creer? Ahora se la pasa gritando. Y eso era lo que estaba dentro de mí, que me quería detener en mi casa. Entonces agarré yo y empecé a orar. Empecé a orar, empecé a clamar y cada vez un poquito más alto y cada vez un poquito más alto, y empezamos a clamar y orábamos y clamábamos delante de Dios: Señor esto, Señor aquello, Señor la iglesia, Señor esto, Señor. No te pido que los bendigas, Señor. Te pido que la presencia de tu Espíritu se despierte en ellos. No podemos andar por ahí diciendo que somos hijos de Dios y sin presencia del Espíritu de Dios.
No podemos andar bañados de la gloria, sin la gloria de Dios. No podemos andar sin presencia del Espíritu Santo. Por eso, cuando la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, es la que nos hace vencer y nos saca en victoria. La presencia del Espíritu Santo, cuando estás en ti, hay sanidad en el cuerpo, hay salud. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en ti, hay libertad en todas las áreas de tu vida. La tristeza se tiene que ir, la dificultad se tiene que ir, todo se tiene que disipar, porque somos hijos de Dios, llenos de la presencia de Dios y empoderados en su presencia. Amén. Quiero que te pongas de pie. Gloria a Dios. Acuérdate de Saúl, que él se alejó de Dios. Y recuerda que Moisés era el que buscaba de la presencia de Dios. La obediencia y la búsqueda constante de Dios son esenciales para que la unción o la presencia permanezca en nuestras vidas. La obediencia, la búsqueda a Dios. En tu casa debes de buscar la presencia de Dios. Aquí en la casa de Él tiene que encontrarte con la presencia de Dios para no irte de la misma manera que viniste. Cierra tus ojos y oramos a Dios. Señor amado, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos dé fuerzas, Señor, para buscarte, para llenarnos de tu presencia. Espíritu Santo, seas tú hablándonos de madrugada, Señor, de ensueños, Señor, en todo tiempo. Espíritu Santo, llámanos para estar en tu presencia, Señor, adorándote a ti, buscando, llenándonos de vida, Señor, llenándonos de fuerza, Señor, empoderándonos con tu Santo Espíritu. Oh Señor amado, trae ese avivamiento en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, que tu palabra, Señor, sea sobre cada uno de nuestros corazones, en nuestros estómagos espirituales, Señor, que tu palabra comience a germinar. Abre sus labios, Señor. Quita la mudez espiritual de sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Quita la mudez, Señor. Quita el silencio, Señor, todo lo que le impide a ellos adorarte. Que su voz se oiga glorificándote a ti, Señor. Quita, Señor, todo lo que impide, Señor. En el nombre del Señor Jesús, trae libertad sobre cada uno de sus labios, Señor, sobre cada uno de sus bocas, Señor. Que el fuego de tu Espíritu pase sobre ellos, abriendo sus labios para oír sus voces adorándote, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia, a la presencia de Dios.